Ajá. Yesenia, tú me puedes hacer el favor de proyectar la imagen Ok, ya la comparto. del puño cerrado y así de todo, a manera que vaya explicando. Ok. Y bueno, pues disculpen porque no he saludado ni disculpen ahí. Ahora a continuación vamos a estudiar la introducción del libro Los Patriarcas. De Ángela Saini. Y yo voy a explicar un poco acerca de la imagen del puño cerrado y así. Voy a hacer una pequeña introducción y de ahí sí empezamos a leer y a comentar. Esta imagen del puño cerrado, esta imagen demostró ser un poderoso símbolo porque logra encapsular connotaciones de resistencia, solidaridad, orgullo y militancia. Entonces, los patriarcas, los orígenes de la desigualdad, de Ángela Saini. Ángela Saini es la autora del libro Los Patriarcas. Ella quiso investigar, ¿verdad? Ella tenía esa inquietud desde niña y quiso investigar los orígenes del patriarcado. Ángela Saini, ella fue educada como que en un contexto de igualdad que sus padres les educaron de esa manera. Entonces, Ángela Saini, ella es un tipo de profeta, ¿verdad? Que nosotros hemos venido estudiando. Entonces, ella es una periodista científica. Ella escribe sobre racismo y sexismo. Entonces, vamos a ver el contenido. Aquí están todos los temas del capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capítulos. Son 8 capítulos. El primer capítulo es dominación, el segundo es secesión, el tercero génesis, destrucción, restricción, alienación, revolución y transformación. Ahora vamos a ver el mapa matrilineal. Pasamos esa línea de tiempo. Y la línea de tiempo vamos a hacer un resumen al final. Y en el mapa matrilineal, ahí aparecen todas las sociedades matrilineales de todo el mundo. Entonces, una sociedad matrilineal es la que posee un sistema de descendencia
descendencia que se define por la línea materna. Entonces, el individuo pertenece al grupo por su vinculación con las mujeres del mismo grupo. La familia matrilineal incluye a la madre, a la abuela, a la madre de esta, y así sucesivamente. Y a todos sus descendientes, pero en la línea femenina. Los ejemplos más conocidos de sociedades matrilineales son los iroqueses, que se encuentran en Norteamérica, en el norte de América. Y los chichas, los chichas precoloniales, que se encuentran en el centro de Colombia. Y también encontramos un sinnúmero de sociedades matrilineales en Europa. En la antigüedad, pues, en Europa antigua, porque estas sociedades escasamente se ven ahora. Creo que en la India es que hay unas, que todavía hay unas tribus, no sé, unas etnias que tienen este sistema. Y, Marta, y también, ¿cómo? En Kerala, en el occidente de la India, en la República del Congo. Ah, Sí. muy bien. Muy bien. Y también hay unos grupos indígenas que, bueno, son escasos, pero todavía hay unos que se rigen por ese sistema. Entonces, en las sociedades matrilineales, se comparten las propiedades y las herencias con los demás familiares, pero familiares de la madre, ¿verdad? Pueden ser hermanos, tíos, abuelos de la línea materna. Entonces, en estas sociedades las mujeres pueden tomar o toman decisiones importantes. Estas sociedades siempre son las que hay, y las que siempre fueron sociedades pacíficas. Cuando las mujeres estaban en el liderazgo, había paz, todo marchaba bien. Pero estos sistemas matrilineales fueron destruidos por el colonialismo y el proselitismo. Entonces, voy a dar una introducción acerca aquí del principio. Voy a dar una introducción, y de ahí sí después empezamos a leer y a comentar. Aquí, Ángela Saini, ella escribe: me han preocupado las imágenes de diosas mientras escribía este libro, pero hay una a la que siempre vuelvo. Es una litografía popular producida en la India hace más de un siglo. Kali, la diosa Kali, es una imagen que ella describe. Entonces, se describe como Kali, asesina de demonios, símbolo de la muerte y el tiempo. Entonces, ella la describe aquí con los ojos muy abiertos, la lengua afuera, su piel azul brillante, ¿verdad? Su pelo negro y ondulado que le cae debajo de la cintura. Está rodeada por una falda con brazos incorpóreos. Cabezas cortadas cuelgan de su cuello como flores. En una mano sostiene una espada y en la otra la cabeza de un demonio. En la tercera mano sostiene un plato para recoger la sangre que gotea. En la cuarta dice, hace gestos.
Entonces, bueno, uno describe esto y uno siente, ¿verdad?, que es una escena terrible, ¿verdad? Cuando era niña yo vi una imagen de esta diosa, pero en ese tiempo pues no me pareció nada. Pero bueno, entonces dice también que en la era de los imperios, las autoridades británicas y los misioneros cristianos en la India estaban aterrorizados con Kali. Entonces esto, como ellos estaban aterrorizados con ella, los revolucionarios nacionalistas la adoptaron como símbolo contra el dominio colonial. Entonces dice, hay representaciones en las que ella lleva pendientes, cadáveres como pendientes, cuerpos enteros ensartados en sus lóbulos. Entonces la sociedad misionera, o sea, las iglesias misioneras, ellos publicaron, la publicaron como algo muy, muy horrible, muy terrible. Sin embargo, esta deidad femenina fue llamada la Madre Gentil, ¿verdad? Y también dice, la paradoja de Kali es que ella es una madre divina, una que desafía todos los supuestos modernos sobre la feminidad y el poder. Entonces, también dice que en Nueva Delhi, en Nueva York, la adoptaron como un ícono feminista, o sea, como un ícono feminista, como el ícono feminista que necesitamos hoy. Dice que en ella podemos reconocer nuestro potencial para destruir el orden social que estamos viviendo. O sea, en la diosa Kali nosotros podemos, bien, gracias. Pues ahora estaba pensando en eso, en la imagen de la diosa Kali. La de 4 brazos es la que ella describe aquí, porque hay muchas representaciones. La presentan con muchos brazos, muchas piernas, pero la que ella describe aquí es la de 4 brazos. Sí. Martica, Gracias. Martica, Sí. como una de las características que tiene de los poderes, pues, de esta diosa Kali, dice que ella representa el ciclo de la vida, siendo al mismo tiempo el final y muerte y destrucción, pero también vida y nacimiento. Kali considera que la destrucción es amor, porque sin esta no existe renacimiento y por lo tanto no puede volver a florecer el amor. Y representa el Shakti, conocido como el poder femenino, que no deja de ser la contraparte del poder masculino, que representa a Shiva, su marido. Entonces, esas características, o sea, esos poderes, bueno, dejan bastante pensar en por qué se la toma como símbolo, un ícono. Muy bien, Lili. Gracias. Gracias por tu participación. César también tiene levantada Sí. la mano, Martica. Ajá. Bueno, gracias. Es que, bueno, primeramente yo no he leído el libro, no lo he leído. Sí me gustaría leerlo. Se ve que es corto y está chévere, pero por lo menos ahorita en lo que acaba de leer Liliana, ¿no? De lo del tema de los poderes masculinos, femeninos, yo creo que
que uno allí también puede este, hacer la salvaguarda, ¿no? De que, claro, los hindúes, tal vez ellos tenían esta concepción y creo que todavía ellos aún la tienen, así como en el resto del mundo, sobre ese tema de los poderes, ¿no? De que uno se contrapone al otro y tal, pero yo creo que esa es como una visión muy tipo de feminismo cultural, ¿ya? Y creo que habría que revisar eso, pero bajo el paradigma del feminismo radical. Creo, aunque yo entiendo, ¿no? A lo que ella quiso decir, que no, no está mal, solamente que uno tiene que hacer la salvaguarda. Y no sé cuál es el nombre de la autora, no sé si el nombre, no, no me acuerdo cuál era el nombre, pero no sé si capaz el nombre de la autora será de origen hindú y capaz ella se concentra en eso ahorita por eso, no sé, no sé. Hola, quizás también creo que es una perspectiva interesante también de ver, dado que esa cultura también es muy machista, entonces pienso que es una, si fuera como por el lado de lo hindú, también sería ver cómo desde unos ojos que vive tanta presión también él lo ve. Bueno, gracias. Eh, Martica, quizás hacer yo, solo un comentario. sí, Y es que lo que bueno, veo que hace la autora capítulo a capítulo es como revisar por qué si hay culturas donde la mujer era exaltada eh, o tenía ciertos poder o autoridad, en qué momento eso cambió. Entonces, lo que hace ella es como ponernos ejemplos donde, por ejemplo, acá, este que estamos mirando acá, esta diosa, donde era mujer y se veía con mucho poder y mucha autoridad, y cómo eso se, se transforma culturalmente o a través del tiempo. Entonces ella capítulo a capítulo hace como un ejemplo de una cultura donde se visualizaba como esa línea matrilineal de la que está hablando, que nos está explicando Martica. Entonces es solo como un ejemplo para ella empezar a leer en qué momento pasa de ser algo igualitario o recalcar que en algunas culturas era la mujer la que tenía de pronto, era exaltada de algún modo y en qué momento eso se transformó. Entonces ella lo que hace es citar algunos ejemplos al respecto. Ah, bueno, gracias. sí, bueno, lo que yo iba a comentar es que, o sea, por lo que pude analizar de la introducción, es que Cali, o sea, ella la presenta como un precedente histórico, o sea, como que si, como que ella abre la posibilidad de que hubo un tiempo en la historia, o sea, hubo un tiempo, un punto en la historia en que los hombres no gobernaban y en que eh, o sea, el orden social que tenemos ahora, o sea, como los estereotipos de género. O sea, los estereotipos de género no eran como nosotros lo entendemos y lo estamos viendo ahora, ¿verdad? Entonces, eh, algo que me llamó la atención aquí es que, bueno, a ella la describen como un ícono feminista, ¿verdad? ¿Qué necesitamos hoy? Entonces, dice, en ella podemos reconocer nuestro potencial para destruir el orden social que nos han establecido, ¿verdad? Podemos visualizar la rabia imparable en el corazón de las oprimidas. Podemos incluso preguntarnos si estas son las cabezas de los patriarcas de la historia, ¿verdad? Y dice, aquí también habla
de que en el siglo XXI, dice, ¿por qué tuvimos que recurrir a una figura de la historia antigua para reafirmar nuestra capacidad de cambiar el mundo? Entonces, también habla el filósofo Wadman Anthony. Se preguntó, dice, ¿por qué algunos sentimos la necesidad de creer en un pasado más igualitario para imaginar un futuro más igualitario? O sea, aquí con la diosa Kali, con la historia de la diosa Kali, cabe la posibilidad de que la prehistoria, en la prehistoria no había la dominación del hombre, ¿verdad? El dominio del hombre sobre la mujer, ¿verdad? Entonces aquí en el pensamiento que dice Anthony de que sentimos la necesidad de creer en un pasado más igualitario para imaginar un futuro más igualitario, ¿verdad? Y nosotros como estudiantes de la profecía, nosotros sabemos el principio de que el fin es lo mismo que el principio, ¿verdad? Entonces sabemos que tuvo que haber igualdad al principio, ¿verdad? En el Edén había igualdad y me imagino que al principio, después de que fueron expulsados del Edén, también vivían en igualdad porque ellos, o sea, esa maldición no fue inmediatamente. Pasaron siglos, ¿verdad? Para que se vieran como, para que ellos sufrieran, ¿verdad? Por ejemplo, en el pecado de Eva, para que ella fuera oprimida y fuera tenida como esclava, o sea, como sierva, ¿verdad? Entonces, todos sabemos, Perdón, ¿verdad? Martica. Sí, sí. Perdón, Martica, no sé si me oyen. Yo creo Sí te escucho. que eso pensábamos antes, pero después nos dimos cuenta que en realidad no es que Dios maldijo, sino que Dios profetizó, ¿sí? Sino que Dios profetizó lo que iba a suceder, pero no que todo esto que ha pasado ha sido por designio de Dios de maldecir a la mujer. Creo que eso es un concepto bien importante para cuando presentamos a otra gente, que quede claro que no estamos adorando a un Dios sanguinario que le dijo, bueno, viste, como no me hiciste caso, ahora Parece que se le fue el audio a Se Graciela. le fue la voz a Graciela. Ándale. perdón, Martica, no sé si se oyó algo o no se oyó nada. Sí, se ¿Se oyó escuchó, Sí, algo o no se oyó? escuchamos. se escuchó Ya, la idea principal. Sí, Sí, que es no, importante resaltarlo, ¿no? No como un Dios que nos trajo este castigo, sino como la consecuencia del pecado y de los actos de nosotros, ¿no? Lo que hemos hecho con esa situación. ¿No? exacto, también. y eso, yo lo Este, que le quería sí, decir es que es importante que gracias. todos tengamos. No, de nada, Martica. Lo que te quería decir y conversar entre todos es que eso es bien importante que quede claro, porque si no, si nosotros presentamos así frente a alguien que no es del movimiento y que no sabe, va a huir despavorido pensando de que nosotros adoramos a un Dios súper cruel
que le dijo, viste, tú me desobedeciste y ahora vas a ver todo lo que vas a tener que sufrir tú y todas las mujeres de aquí en adelante, y eso no es así. Eso fue consecuencia del pecado, pero no una maldición de Dios. También Muy bien. podemos mirar esto en la maldición, la consecuencia pues del pecado de Caín. Y vemos que la esclavitud no llegó enseguida en la generación de él, sino que pasaron mucho tiempo para que eso pasara. Se cumpliera pues esa profecía mala, pues una profecía mala, no una profecía buena. Muy bien. Gracias por por hacer la salvedad, porque, bueno, Graciela y ustedes tienen razón. O sea, tenemos que saber expresar estas cosas porque es verdad, o sea, muchos pueden llegar a esas conclusiones erróneas y todos sabemos que Dios no maldijo, ¿verdad? Sí se ha estudiado eso, sino que es una consecuencia del pecado. O sea, es algo que Dios no quería. O sea, Dios no quería que eso pasara, sino que es una consecuencia inevitable del pecado. Martica, Muy bien, entonces, una participación más de César antes de que continúes. Disculpa. claro, claro. Gracias. No, esto sí es un poco como aparte. Es solamente que ahorita cuando estaban hablando Graciela y Liliana también y tú sobre lo del tema Yesenia, sobre lo de la maldición como una consecuencia. También, por eso digo, no, es aparte, porque me hizo también pensar sobre la forma entonces en cómo Dios bendice. Y a veces uno tiene la idea, porque yo también la llegué a tener hace un tiempo, de que la bendición es como algo de que, Dios te bendice y ya, y eso llega así, como que si fuera automático. Y resulta que entonces, si nosotros comparamos la maldición con la bendición, vemos entonces que las dos cosas son muy similares, o sea, tienen como que el mismo principio detrás. Para tú poder, son las dos como una profecía, no solamente que una es para bien y otra es para mal. Entonces, digamos, si Dios te bendice es porque Él está profetizando o viendo algo a futuro para bien para ti, pero tú para lograr esa bendición, entonces tú tienes que poner de tu parte también. Entonces yo creo que, nada, por eso digo, es algo como aparte, pero lo quería compartir porque lo hallé interesante de que las bendiciones uno las tiene que buscar también. Muy bien. Ahí se hizo una parábola, ¿verdad? Una comparación y así es que, y así. Sí, podemos, em, por eso podemos llegar a ser sabios, ¿verdad? Y quitarnos de nuestra mente todas esas ideas preconcebidas y esos prejuicios que, que tenemos por la falsa información que nos han dado. Muy bien, entonces aquí la autora, ella, ella resalta aquí, ella resalta que dice, queremos saber cómo se estructuraron las sociedades y cómo eran antes. Y también ella habla aquí, que lo voy a resaltar, dice, la palabra que utilizamos para describir la opresión de las mujeres, patriarcado monolítico, que engloba todas las formas en que las mujeres y las niñas de todo el mundo son maltratadas y tratadas injustamente, desde la violencia doméstica y la violación hasta la brecha salarial de género y la doble moral. Entonces, habla también ella dice algo aquí que quiero hacer un comentario. Dice, el patriarcado
empieza a aparecer una vasta conspiración que se remonta a tiempos remotos, ¿verdad? O sea, empieza a aparecer así, ¿verdad? Y eh, de pronto muchos creerán que fue así, que los hombres en algún punto de la historia se reunieron y dijeron, bueno, ahora vamos a establecer el patriarcado, vamos a oprimir a las mujeres, vamos a tomarlas como que sean nuestras siervas, nuestras servidoras, nuestras, ¿verdad? Pero a través de los estudios y uno de los últimos estudios que estuvo el anciano Parminder, él habló acerca de una parábola, ¿verdad? De la parábola de Estados Unidos y que se compara también con el patriarcado, ¿cierto? O sea, eh, los, las personas que fundaron a Estados Unidos, ellos venían de una opresión, ¿verdad? De la Edad Media. Entonces, ellos quisieron establecer un gobierno, establecer un estado donde no, o sea, ellos tenían las mejores intenciones del mundo, ¿verdad? Porque ellos no querían vivir ni que los descendientes de ellos vivieran lo que ellos habían pasado. Y, y ellos crearon la constitución y organizaron, ¿verdad? Organizaron todo cómo debería ser ese estado, donde se defendiera los derechos, o sea, donde se respetara las conciencias de las personas, se defendieran los derechos de las personas y, y fuera como un refugio, como un arca, ¿verdad? Donde todos, de todo el mundo podían refugiarse ahí. Pero ellos terminaron creando una monarquía, o sea, esa no fue la idea de ellos, eso no fue su intención, pero terminaron creando una monarquía y terminaron, o sea, creando un rey. Entonces, con el patriarcado pasó lo mismo, ¿verdad? Solo que el patriarcado, todos colaboramos para fortalecer el patriarcado, porque si nosotros no participamos del patriarcado, entonces eh, nosotros vamos a participar en bueno, en que ese sistema se acabe, ¿verdad? Y yo me puse a pensar en, en todos estos jóvenes de lo que habló Sandra la semana pasada, Sandra y Libardo, acerca de estos jóvenes que gracias a ellos no, o sea, no estamos en o el Señor los usa a ellos, el Señor los usa como para que no estemos peor, ¿verdad? Para que no estemos peor. Entonces, me acuerdo que César decía que no todos eran, o sea, llevaban en la misma línea que llevamos nosotros de la igualdad, sino que habían otros, y sí, está un grupo que va en la misma línea y está el otro grupo que no, pero el grupo que va como en la misma línea de la profecía es el grupo que el Señor usa, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces aquí en la cuestión del patriarcado, eh, también dice ella algo. Ella dice, algo terrible debe haber sucedido en nuestro pasado olvidado para llevarnos a donde estamos ahora. Ojalá fuese tan sencillo. Entonces aquí ella sabe, ¿verdad? Que como ella es un tipo de profeta, entonces aquí entra, ¿verdad? Lo de la consecuencia de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Del pecado de Eva, la consecuencia que trajo fue, se formó el patriarcado porque esto fue como un intento
de ellos, o sea, del hombre, es un intento de resolver ese problema, ¿verdad? El pecado de Eva. Entonces, lo que hicieron fue que establecieron el patriarcado. Y el patriarcado al principio era, o sea, pasó de menor a mayor escala. Y, y, y todos, o sea, bueno, ahora vamos a leer. Vamos a leer, que alguien por favor me ayude a leer, que pueda leer. Durante mucho tiempo se ha luchado por comprender los orígenes del patriarcado. ¿Quieres yo, Martín? Todo ese párrafo. Sí. Durante mucho tiempo se ha luchado por comprender los orígenes del patriarcado. Fue en 1680 cuando el teórico político inglés Sir Robert Filmer defendió el derecho divino de los reyes, argumentando en los ¿cómo se le dice? Patriarcha. Patriarcha. En el estado era como que el estado era como una familia, lo que significaba que los reyes eran efectivamente los padres y los súbditos y sus súbditos los hijos. El jefe de estado real era el patriarca terrenal por excelencia, ordenado por Dios, cuya autoridad se remontaba a los patriarcas de los tiempos bíblicos. En la visión del universo de Filmer, una visión obviamente interesada para un aristócrata, el patriarcado era natural. Comenzaba en una pequeña escala en las familias con el dominio del padre sobre su hogar y terminaban en gran escala entremezclando a través eh, mm, de instituciones políticas, jurídicas y religiosas. Muy bien. ¿Y qué comentario puedes hacer? Bueno, es como en diferentes escalas, entonces creo que muestran como el jefe de Estado, también jefe de familia, jefe del hogar, y bueno, es como esa analogía que había, que explican, me parece a mí. Hay unas cosas que no sé si es por la traducción, pero no, pero eso es lo que entiendo, o sea, como esa analogía bueno, cómo se ha ido escalando en los diferentes niveles ese jefe de familia, ese jefe de Estado. Sí, lo que Sí. es interesante es que lo más acá que se encuentra es en 1680, o sea que del principio a entonces había pasado mucho tiempo. Por eso dice que Este, al principio dice que un pasado no muy remoto. bueno, Ahora, en realidad ahí habla más bien sobre el patriarcado a nivel real y pasando el modelo hacia abajo, ¿no? O sea, el rey como designado por Dios y él jefe de familia y los súbditos los hijos, y después las familias con también el hombre como cabeza y el resto como súbditos también. bueno, sí. Aquí, o sea, en 1680, este político, él defendió el derecho divino de los reyes. O sea, como era como, por ejemplo, como si él, o sea, estuviera defendiendo ese derecho de los reyes de gobernar y de que todo el mundo tiene que hacer lo que ellos, o sea, lo que ellos manden, lo que ellos digan, porque Dios lo colocó ahí, o sea, como Dios lo colocó y dice ahí que
y dice que su autoridad se remonta a los patriarcas bíblicos de la antigüedad. O sea, todo el mundo cree que el patriarcado es algo instituido por Dios, porque por los patriarcas de la antigüedad. Entonces, y algunos se toman estos versículos y toman esto eh, para afianzar sus ideas, ¿verdad? Y para fortalecer más el patriarcado, ¿verdad? Entonces aquí en este año, este político inglés escribió sobre esto, o sea, eh, fortaleció más, ¿verdad? Porque ya el patriarcado ya venía desde mucho antes, porque aquí ella, la autora, ella investigó desde cómo se estructuraron las sociedades. Y entonces, bueno, aquí notamos eso. Y también habla acá de la pregunta que se hicieron los intelectuales. El siglo, en el siglo XIX, la segunda mitad del XX y la segunda mitad del XX, los intelectuales hicieron una pregunta, dice. Ellos volvieron a preguntarse qué era el patriarcado y cómo surgió. ¿Era la dominación general de todos los hombres sobre todas las mujeres? ¿O era algo más específico? ¿Tiene que ver con el sexo o el trabajo? ¿Se apoyaba en el capitalismo o era independiente de él? ¿Tiene historia o es un modelo universal determinado por nuestra naturaleza? Entonces, son estas preguntas que se hicieron los intelectuales, ¿verdad? En estos siglos. Entonces, aquí vemos que ella está rastreando, ¿verdad? Rastreando, colocando todas estos hombres que se levantaron defendiendo el patriarcado, ahora estos intelectuales que se hacen todas estas preguntas. Y aquí habla del año 1970. Esto fue en 1680, ahora 1970. ¿Quién me puede hacer el favor de leerme este párrafo? Donde dice cientos de años después de la explicación fractal de Robert Filmer. Yo leo. Dice, Ajá. cientos de años después, la explicación fractal de Robert Filmer seguía teniendo algo de convincente. En Sexual Politics, un texto feminista clásico de 1970, la activista estadounidense Kate Millett definía el patriarcado como el control de los hombres jóvenes por los hombres mayores, así como el control de las mujeres por los hombres en general, empezando por el padre, que seguía pensando que el poder de género se irradiaba del hogar a la comunidad y al Estado. Bueno, aquí tú vas a hacer algún comentario, Yesenia. No, solo que luego desarrolla la idea, pero no está acá en este párrafo específicamente, pero ella desarrollaba la idea de que no era en el hogar que se gestaba, sino que era algo que venía de afuera también, ¿no? Y es algo que hemos estudiado, que no es, que es algo cultural, es algo mucho más grande, ¿sí? Entonces, acá se empezaba como a cuestionar eso. Muy bien. Y aquí vemos que todavía esa idea, ¿verdad? De lo que este político escribió, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a pasarnos para 1979. Vamos a leer en 1979.
hasta Yo todo leo el más. párrafo. Sí. Pero quedaba la cuestión de cómo los hombres llegaron a tener ese poder en primer lugar. En 1979, la socióloga británica Verónica Bechet, al analizar lo que por entonces se había convertido en un rico filón de escritos feministas sobre el patriarcado, observó que a menudo se suponía que la dominación masculina tenía su base en el sexo y la reproducción. Hasta todo el párrafo. No, sí, lo que pasa es que ya, era que se me había toqué el celular y se agrandaron las letras. Bueno, quedamos en reproducción. Se consideraba que la opresión de la mujer residía en el deseo patológico del hombre de controlar el cuerpo de la mujer. Sin embargo, escribió, nunca se aclara qué hay en los hombres que los convierte en opresores sexuales, ni lo que es más importante, qué características de determinadas formas de sociedad a los hombres. Lo que pasa es que no sé cómo quitar la manito esta de aquí. La manito que está levantada. Entonces me tapa ahí, me cubre ahí esa parte. Formas de sociedad sitúan a los hombres en posiciones de poder sobre las mujeres. Como descubrió Bechet, lo que implica cualquier teoría universal del patriarcado es la desigualdad. La desigualdad, me lo sé. No, lo voy a agrandar más. Ay, disculpen, lo que pasa es que no. ¿Querés que lea? Está sensible, sí, que está sensible el teléfono. Bueno, como descubrió Vichy, lo que complica cualquier teoría universal del patriarcado es que la desigualdad de género y la opresión nunca han sido iguales para todos en todas partes. Después de todo, en la diosa Kali tenemos un símbolo del poder femenino. Puede que pertenezca a la leyenda, pero no tendría el seguimiento que tiene si no reconociéramos también en ella una parte de nosotros mismos. Muy bien. ¿Tienen algo que comentar? Bueno, aquí en 1979, esta socióloga, ella pudo descubrir, ¿verdad?, que la desigualdad de género y la opresión, o sea, que no son las mismas o sea, no son las mismas en todas las partes del mundo. O sea, la desigualdad de género y la opresión se ve de diferentes maneras en las partes del mundo, o sea, no son las mismas. Puede que haya desigualdad y opresión, de pronto en unos lugares es más sutil, en otros es más severo, pero no es la misma en todas partes, ¿verdad? Y hay unas partes que de pronto no se ve. Entonces, ella llegó a descubrir eso, ¿verdad? Aquí habla también, ella también habla, llegan a la conclusión de que del trabajo, ¿verdad? De los trabajos, o sea, que no hay trabajo de hombre y trabajo de mujer. O sea, hombres y mujeres pueden hacer los mismos trabajos.
Y aquí habla la autora de que ella tenía empleados masculinos y femeninos para limpiar para hacer trabajo, ¿verdad? Entonces, porque de pronto se llegaba a la conclusión de que habían trabajos para mujeres y trabajos para hombres, ¿verdad? Entonces, ella, aquí hay una pregunta. Dice, como se ha preguntado la profesora de estudios sobre la mujer, Chandra Talpade Montani, ¿cómo es posible referirse a la división sexual del trabajo cuando el contenido de esta división cambia radicalmente de un entorno a otro y de una coyuntura histórica a otra? Dice, si hubieran algunos aspectos fundamentales de las naturalezas femeninas y masculinas que pusieran al hombre por encima de la mujer, que no nos dividieran claramente en papeles separados, esperaríamos que todos en todo el mundo y a lo largo de la historia compartieran las mismas pautas de vida y trabajos similares, ¿verdad? Entonces, aquí también se presenta eso, o sea, se dan cuenta que eh, trabajos que en otros lugares solo se dan a las mujeres, en otros lugares también lo hacen los hombres. Y que en el trabajo no hay esa división de que este es trabajo masculino y que este es trabajo femenino, ¿verdad? Y que en diferentes partes del mundo estos trabajos de limpieza, que de pronto son los trabajos que el orden social establecido le ha estipulado a las mujeres, y entonces también pueden hacerlo los hombres, ¿verdad? O sea, hay sociedades en que estos trabajos también lo hacen los hombres. Y ella también habla de que, por ejemplo, que las mujeres, hay unas mujeres que son mujeres que mantienen su estatus más que otras, ¿verdad? En la sociedad. Hay unas mujeres que tienen enorme riqueza y que tienen poder o derecho propio. Dice que ha habido emperatrices, ha habido faraonas, ha habido poderosas guerreras desde que el ser humano tiene registro. Y en los últimos siglos las mujeres han reinado como monarcas, ¿verdad? Han reinado y, o sea, por ejemplo, en Gran Bretaña las mujeres han gobernado más tiempo que los hombres. Y mujeres han tenido sirvientes, han tenido esclavos. Y todavía, o sea, mujeres han tenido sirvientes, han tenido esclavos a través de toda la historia y todavía la siguen teniendo. Y dice que hay culturas que le dan la prioridad a las madres, en las cuales dice que los niños los mantienen en otro hogar. Y también habla eh, Gerda Lerner, una de las fundadoras del campo académico de la historia de la mujer en Estados Unidos. Ella dice que las mujeres han formado parte de la historia anónima, o sea, han sido como anónimas en la historia, pero han tenido un papel ya, han representado un papel. Dice que, pero a diferencia de ellos también son y siempre han sido, o sea, siempre han dirigido, han sido de la élite dirigente, han estado oprimidas, pero no todas, ¿verdad? Y dice, han sido subordinadas, pero no en todas las clases, ¿verdad? Aunque algunas han sido subordinadas, otras no. Entonces, vamos a leer en 1989, que es el tiempo del fin, parte B, 1989.
¿Quieres, te ayudo, Martica? Sí, sí. En 1989, la jurista Catherine McKinnon escribió que se había dado cuenta de que, salvo unas pocas excepciones, el feminismo no tenía en cuenta el poder masculino como un todo ordenado, pero desquiciado, ¿sí? El feminismo empezó aparecer aparecer una acusación épica en busca de una teoría épica que necesitaba ser escrita. Los productos finales del poder masculino están bien documentados, en la mayor parte proporción de hombres en puestos de autoridad, en la preferencia por los hijos varones en muchas partes del mundo, en las tasas de acoso sexual en estadística tras estadística, pero eso en sí mismo no es una explicación de cómo los hombres llegaron a gobernar para empezar. El tema que hay que explicar. El desarrollo de la supremacía masculina se presupone de hecho, observó McKinnon. El poder social no se explica, solo se replantea. ¿Sigo o hasta ahí? Sigue. Lo que realmente nos ha traído hasta aquí adquiere un carácter mítico. Si las mujeres son más explotadas que los hombres, escribe McKinnon, la causa no es una condición material, sino su carácter. La culpa estaba dentro de nosotras. La culpa estaba dentro de nosotras, no fuera. Incluso Marx, que soñaba con abolir la desigualdad de las clases mediante el comunismo, no podía escapar a la sospecha de que la desigualdad sexual era una excepción a otras formas de opresión que descansaba en la diferencia biológica y no en la historia. Bueno, hasta ahí. ¿Quién puede hacer un comentario? Pues no sé, Martica, mientras que se animan, pues es como interesante como ella empieza a rastrear, que es como nosotros hemos venido aprendiendo, que es rastreando en la historia de dónde surge. Pero entonces ahora entra ese carácter biológico em, que se habla, bueno, entra como ese punto biológico bueno, de ser mujer en la historia. Entonces, me parece importante que también rastreó como las estadísticas, que eso también dan un uso, pero sin embargo ya dice, sea estadística y parámetros que se midan, también lo que dice ahí, el problema está como dentro de nosotras, nuestro carácter biológico. Entonces, eso me parece como, me imagino que lo que va a venir a desarrollar es interesante. Sí. ¿Alguien tiene otro comentario? Bueno, aquí ella hace este análisis, ¿verdad? Y es a partir de 1989, ¿verdad? Tiempo del fin, parte B, es cierto. Entonces como tú dices, entonces aquí habla como que si las mujeres fuésemos diferentes o fuésemos oprimidas por la diferencia biológica, ¿verdad? Y no por la historia, sino por la diferencia biológica. Entonces, aquí voy a leer, dice, durante un tiempo los esfuerzos por encontrar la base universal para la opresión de la mujer se convirtieron en ejercicios de simplificación, a veces hasta el absurdo. Hubo relatos de los orígenes del patriarcado que terminaron en que las mujeres eran sencillamente incapaces de resistir la dominación masculina. Eran demasiado débiles y los hombres demasiado fuertes. Era la más vívida de estas narrativas. El gran punto de inflexión en la prehistoria se produjo cuando estas sociedades pacíficas
centradas en las mujeres fueron repentinamente derrotadas por hombres violentos, merodeadores, que compartían un deseo irrefrenable de poder y control sexual. Los dioses patriarcales sustituyeron a las suaves y nutritivas diosas madres. En otras palabras, escribió la psicóloga francesa Cristina Delphi, advirtiendo contra estas historias especulativas. La cultura de nuestra propia sociedad se atribuye a la naturaleza de una sociedad hipotética. Bueno, aquí ella tiene la misma idea de Michel Rosaldo. Dice, Michel Rosaldo también se mostró escéptica. Nos encontramos víctimas de una tradición conceptual que descubre la esencia en las características naturales que nos distinguen de los hombres. Y luego la suerte actual de las mujeres se deriva de lo que en esencia es una mujer. O sea, ellas llegaron a la conclusión de que las mujeres eran oprimidas por la diferencia biológica, ¿verdad? Por solo la diferencia biológica que tenían con los hombres, ¿verdad? Que las mujeres eran, bueno, por naturaleza, que más débiles, que los hombres son más fuertes, las mujeres más débiles. Quiero. Martica, no sé si puedo decir algo Sí, sí. Pues me parece interesante en el hecho que, no sé si estoy entendiendo bien, pero cuando hablan como en 1989 de como el comunismo como la opción para solucionar los problemas de desigualdad, como que el foco siempre, o sea, también me hace acordar cuando Jess hizo el tema de, ay, se me olvida, de los que no creen en ateísmo, que como esa dominación, entonces como creer que la herramienta de la desigualdad es una idea lejos de entender y resaltar que la desigualdad hay que verla también, o sea, principalmente desde la mujer y que somos iguales, pero no desde la igualdad de que somos iguales, pobres y ricos, o que todos tienen que tener lo mismo, sino desde nosotros, es que desde conocer el carácter de desigualdad biológica que no desigualdad, sino entender que es esa diferencia entre sexos, que así sí se puede quitar las desigualdades que hay. Entonces, no sé si es que se basa, pero me parece es eso, como resaltable. Se fue la voz. ¿No? Ya Judy acabó de su intervención. ¿Te No se escucha? escucha. No, estamos esperando que hables. Martica, ¿tú nos escuchas? Parece que tiene problemas con el internet de ella. Martica, ¿tú nos escuchas a nosotros? No escucho casi, se escucha muy despacio. Ah, ok. Ya Judy terminó la intervención. Ya puedes seguir tú. Ya Judy terminó. Sí, O sea, soy yo la que no escucho, todos están escuchando.
Sí, ya, todo, sí, nosotros estamos escuchando bien, Ah, bueno. pero ya Judy terminó la intervención. Ajá. Entonces, entonces vamos a ver, o sea, voy a explicar un poquito cómo se estructuraron las sociedades. ¿Sí me están escuchando? Sí, Martica. Te escuchamos bien. Bueno, aquí ella rastrea en la historia y se da cuenta cómo se estructuraron las sociedades. Entonces, o sea, los grandes imperios cuando ellos entraban en guerra, entonces ellos para aumentar la población, ellos buscaban mujeres jóvenes para que tuvieran toda la cantidad de hijos posibles. Y esos hijos eran los que eran los que iban a estar en las batallas. Entonces, ellos dice que virtudes como la lealtad y el honor se, se convirtieron en reclutados al servicio de estos objetivos básicos. Y, y también las tradiciones y las religiones se desarrollaron en torno a estos códigos sociales, ¿verdad? Entonces, estos códigos se filtraron en los hogares. Dice que afectando la dinámica de poder dentro de las relaciones en el hogar. Entonces, bueno, ahí nos damos cuenta que ahí se este, se le colocaban unas bases grandes, ¿verdad? Al patriarcado, ¿cierto? Con estos métodos que tenían. Y también habla de las partes del mundo donde las novias dejaban de vivir con sus padres para irse a las casas de sus maridos. Dice, las instituciones matrimoniales parecen haberse inspirado en las extendidas y deshumanizadoras toma de cautivos y la esclavitud. Las esposas eran tratadas como extrañas en sus mismas comunidades y su estatus aumentaba, pero a medida que ellas crecían y a medida que tenían hijos. Entonces, ellas, si no eran oprimidas en los hogares, en sus hogares con sus padres, pues terminaban siendo oprimidas en un hogar, ¿verdad? Con los esposos, con los hombres que estaban con ellas, ¿verdad? Entonces, el patriarcado podía ser ejercido en múltiples maneras por todos los miembros de una sociedad. O sea, era ejercido, pero no igual. Era ejercido por diferentes maneras, ¿verdad? En una sociedad, ¿verdad? Voy a ir traspasando porque creo que el tiempo ya está pasado. Entonces aquí habla algo muy importante que dice que estas sociedades, o sea, siempre hubo siempre el patriarcado fue ejercido en estas sociedades, pero habían personas que se resistían y, ¿verdad? Pero siempre hubo
a través del tiempo fueron graduales e irregulares. Y dice, en última instancia, esta es la historia de individuos y grupos que luchan por el control sobre el recurso humano más valioso, que son las personas. Entonces, las formas patriarcales de la sociedad no son iguales, ¿verdad? No son iguales en los extremos del globo. Pero no fue que estas formas pasaron mágicamente a otros lugares, sino que el patriarcado, dice, el poder del patriarcado es inventivo y la opresión que se generó, dice que se cocinó y se perfeccionó en las sociedades y se transportó deliberadamente a otros lugares, ¿verdad? A través del colonialismo y el proselitismo. Entonces, todas estas prácticas fueron moldeando las sociedades hasta que ellos vieron, lo que era impensable llegó a ser algo como natural, ¿verdad? Es como, por ejemplo, como si matara a una persona, quemara a una persona, por decirlo así. Es algo absurdo y algo que de pronto la sociedad no lo va a permitir, el pueblo o el lugar donde se dé eso no se va a permitir. Y después lo tengan como una norma. Pues al principio se va a ver terrible, horrible, y lo van a rechazar. Pero de tanto que se dé hasta que ya se normaliza. Entonces así pasa con el sistema del patriarcado y la opresión, hasta que es algo que se normaliza y ya se ve como algo normal, como natural. Entonces, pasemos a la última página. Entonces dice, aquellos que en el poder han trabajado desesperadamente duro a lo largo del tiempo. Ustedes saben que las posiciones de poder siempre los hombres son los que más han estado en esas posiciones de poder, ¿verdad? Entonces ellos han trabajado duro a través del tiempo y en todas las épocas, ¿verdad? Dice que para dar la ilusión de solidez a los códigos y jerarquías de género que ellos mismos se inventaron. Hoy voy a leer hasta acá. Dice, desde siglos vivir en las sociedades que hemos hecho, llamamos a lo que vemos patriarcado. Desde aquí parece casi conspirativo, como si estuviera inteligentemente planeado como el principio, cuando en realidad siempre ha sido una lenta estafa. Podemos verlo por nosotros mismos en los patriarcas que aún intentan extender sus tentáculos en nuestras vidas hoy en día. Podemos fijarnos en el resurgimiento de los talibanes en Afganistán, las restricciones a las libertades de género en Rusia y Europa del Este, la anulación del derecho al aborto en Estados Unidos. No se trata de una historia que se haya acabado, es una historia que estamos activamente escribiendo. Entonces, yo hice como una conclusión, ¿verdad? Entonces voy a decir un momentico vamos a concluir el tema de la introducción
Entonces los patriarcas ponen en tela de juicio la idea de que los hombres mandan, porque son más fuertes, más inteligentes o porque están mejor preparados. Sabemos que anteriormente los hombres estaban mejor preparados porque ellos tenían el privilegio de estudiar, ¿verdad? Y tenían todos los privilegios que ellos siempre han tenido, ¿verdad? Y ellos eran los que más estaban en las posiciones de poder. Bueno, la autora también se dio cuenta aquí de que habían diferentes patriarcados, o sea, que de que el patriarcado no se ve de la misma manera en todas partes. Hay diferentes patriarcados en diferentes épocas, diferentes formas de patriarcado, en diferentes épocas y lugares en todo el mundo. Entonces, este libro muestra que el sistema dominante llamado patriarcado no es ni natural ni es inevitable. Es un sistema que es frágil y que sabemos por la profecía que va a ser destruido, o sea, va a ser desmantelado. Quiero decir algo que mencionó el anciano Parminder, ¿verdad? Él mencionó que nosotros tenemos que hacer un trabajo en el fuerte clamor. Nosotros tenemos que hacer un trabajo y nosotros tenemos que estar listos, ¿verdad? Pero para nosotros estar listos para hacer ese trabajo, nosotros no podemos dejarnos sobornar y dejarnos sobornar y dejarnos forzar para participar del patriarcado, ¿verdad? Nosotros no podemos participar del patriarcado. Porque, o sea, sabemos por lo que el anciano Parminder dijo en estos últimos días, que muchos que no quieren participar en el patriarcado se ven forzados a hacerlo y de pronto no quieren salir de él o no queremos salir de él, del patriarcado, de ese sistema, porque por las consecuencias, ¿verdad? Por las consecuencias que vamos a tener, porque tenemos que pagar un costo, ¿verdad? Tenemos que pagar un costo y muchos de pronto no queremos pagar ese costo, no queremos sufrir. Entonces, pero queda ahí la idea, ¿verdad?, de que tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos para cuando se dé el fuerte pregón. O sea, nosotros ahora estamos preparándonos y bueno, me gustó mucho lo que dijo Graciela, que nosotros no podemos expresar así, porque no podemos dar a la gente ideas erradas, ¿verdad? Ideas erradas de la profecía. Entonces, ya sabemos todos que el patriarcado va a ser desmantelado, va a ser destruido, sí, y que nosotros, como ya sabemos, no debemos preocuparnos tanto por la ley dominical, sino por el cierre del tiempo de gracia. Y antes del cierre del tiempo de gracia, se va a dar el fuerte pregón, ¿verdad? El fuerte clamor. Entonces, nosotros ya debemos estar listos y creo que es algo muy difícil, pero no imposible, y a través del Espíritu Santo el Señor nos puede ayudar para nosotros poder lograr ese ideal donde tenemos que estar. Bueno, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde gracias. y que el Señor nos ayude para poder vencer. Gracias, Martica. Igualmente a ti, Martita. Amén. Muchas Bueno, gracias. creo que nos demoramos un poquito. Voy a No hacer te la oración preocupes. para que se Sí, Ok, perfecto. después de tu oración hay una manito levantada, nos podemos quedar un ratico más.